de Dios. Pero su alma quiere decir lo que dijo Jesús. No, Padre, no es posible que pases esa copa sin que la beba. O sea, le estaba diciendo al Señor, no hay otra forma de caminar, de que tú entres a mi vida, que obres en mi vida y que me modifique mi conducta, pero no habrá otra forma que no sea la fundación. En mi casa lo puedo hacer. Yo me conecto a los devocionales. En las visitas le están diciendo, mamá, sáqueme que yo me prometo que me conecto a todos los devocionales y a todas las escuelas de sabios. Yo ese discurso ya me lo sé. Pero ¿por qué le digo esto? Entonces yo recojo el muchacho. Yo sabía que yo me iba a encontrar con otro grupo que venía subiendo de Cali. Entonces yo ya tenía aquí, yo le dije, ahorita abrí yo carro por allí. Y efectivamente el muchacho, yo tenía que pasar unas cosas de carro a carro. Y el muchacho, pues mientras eso, yo ya hago cambio de carro. Y el muchacho muy amable, ay, y entonces, ¿y sabe qué me dice? Le doy otros 2.000 pesos si usted me acerca. Yo vivo por tal lado, usted de pronto pasa por ese lado. Yo tenía la chaqueta, o sea que no se me veía la camiseta de la fundación, o sea, él no sabía. Y entonces llegamos al carro, y él se baja, y yo tenía que pasar unas cosas al otro carro, al otro grupo, y entonces se baja y me dice, ¿le ayudo? Y yo, claro, mijo, él con ganas de todo, menos de asumir el proceso de la fundación, por A o por B. ¿Ya? Entonces se bajó, y cuando se bajó, él subiendo las cosas, le dijimos, mijo, y el hombre no entiende, ¿verdad? Me devuelven para la fundación. Le dije, sí, mijo, no te podemos colaborar, no podemos dejar que te devuelvas ahorita. Si venías ya fumando ahí, si ya habías pedido un poco de plata, de ahí a unos 2, 3 kilómetros, lo más probable es que ni llegues a tu casa hoy, sino que te quedes en la olla, en Sucre. Entonces, con pena y olor, mijo, devuelves. Y ahí mismo llamé al director y le dije, director, aquí le tengo un muchacho suyo. Ya se lo despacho. Entonces llegué a la fundación y le dije a los muchachos, le dije, mire, un tipo que no ha sido un ejemplo de las fundaciones, pero yo le dije a los muchachos, le dije que habla, que dice, pero entonces yo digo que ahí conquisté un área de mi vida. Y le decía yo a los muchachos ayer, le decía, no pagar mal por mal. O sea que ahí estaba actuando mi espíritu, porque mi alma se resiente, mi alma se enoja, mi alma se entristece, mi alma se ofusca. Y entonces yo le dije, no voy a entrar en el conflicto del alma. Y en la carne, uno pelea. Cuando usted está en la carne, ahora vamos a mirar los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Y usted cuando está carnal, cualquier ser humano, yo le digo a la gente, ¿cuándo acaba la batalla de nosotros? Cuando soltemos esta carne. Pero esta carne está latente allí. O sea que ahí hay unas conductas, en esta carne hay unas conductas. En mi alma hay otras conductas y en el espíritu hay otras conductas. Entonces yo le decía a los muchachos anoche, le decía, mire, una persona en una fundación, yo no voy a juzgar los procedimientos, sino que es una persona que a mí me han llegado a mis oídos y usted sabe que uno se resiente, no, pero ese tipo habla de usted, ese tipo le tiene envidia, ese tipo dice que usted porque tiene varias sedes de la fundación, que usted porque ha hecho esto, que porque usted yo no sé qué, que usted porque se metió en la política. Y yo le dije a los muchachos, pero ayer sentía la satisfacción, pero yo ahí, cuando usted hace lo correcto, está orando el Espíritu de Dios sobre el espíritu suyo para que realmente haya un estilo de vida ejemplar y para que realmente usted pueda modificar una conducta. ¿Cuál era mi conducta frente a eso? Apenas ese señor me dijo, no, es que estoy en tal lugar, como que yo dije, yo para qué le colaboro a ese tipo si ese tipo ni un favor me ha hecho. Le he pedido favores y nunca me ha podido hacerlo. Y yo tengo una serie de conflictos con algunos directores. ¿Por qué? Por la forma, porque no acercan a la gente a Dios, porque no hacen de que los muchachos se concienticen a la manera de Dios. Hay muchos directores que no les gustan las cosas de Dios, solo les gusta enseñar cómo dejar de soplar. Y yo me identifico y mi afinidad más es con los que también les gusta más lo de Dios, con los que buscan la manera de que los muchachos reciban lo espiritual. Les soy honesto,
Eso es como cuando usted se identifica, usted tiene su clase de amigos y eso no es delito. Usted tiene su clase de personas con las que usted conecta y que usted tiene más afinidad. Esos son los círculos de la vida y esos son los círculos en la sociedad. Así pasa en el gremio de las fundaciones. Yo tengo fundaciones y tengo personas con las que me identifico más que con otros. En la misma fundación, usted tiene su grupo de amigos, usted tiene personas con las que la va más que con otros, usted tiene grupo de amigas, los padres tienen grupos de amigos con los que la van más. Pero venga, yo le digo, el resumen es este. Si logramos actuar correctamente, ¿qué actúa en nosotros? ¿El espíritu, el alma o la carne? El espíritu. Ese es el que nosotros todo el tiempo tenemos que dejar que actúe, que dejar que entre. A partir de ahí, lo hemos mirado y lo creo que en estos días ya viene, es la lámpara de nosotros. Y hay áreas de nuestra vida que nosotros queremos dejarlas oscuras. Hay áreas de nuestra vida que nosotros queremos dejarlas oscuras. Ayer me decía el líder, me decía que se le está haciendo un correctivo a una persona precisamente porque se coge las cosas de la comida sin permiso. Ahí yo estoy enseñando principios y valores. Si yo veo que usted aprende a no acoger lo ajeno, así sea algo de la cocina y así sea porque tiene hambre, yo digo, este tipo está en el espíritu, este tipo está preparado para entregarle 10 millones de pesos y que no le haga, y no lo van a perjudicar. En estos días en la sede de Cali por 50.000 pesos un muchacho lo perdimos. Y todavía hay mucha deshonestidad. El espíritu es honesto. El espíritu le gusta lo que es correcto. El espíritu entrega las de vuelta. El espíritu no se queda con 100 pesos. El espíritu, porque es su lámpara, es su luz, es su conciencia. Acepta el proceso, acepta el tiempo que hay en el proceso, acepta su realidad, acepta todo lo que tiene que ver con esto. A usted no lo metió ni su papá, ni su mamá, ni la fundación en esto. Usted en el espíritu se da cuenta que es Dios el que le hizo un padre y es Dios el que dijo, lo necesito. Necesito dejarte una enseñanza y necesito de que así como te has preocupado por la comida, por el vestido, por el techo, también por la educación, por el trabajo, también te preocupes por fortalecer un área espiritual. Muchos de nosotros nunca nos habíamos dado la oportunidad de que necesitábamos también terapia emocional. Si hablamos de la terapia espiritual o teoterapia, que es lo que hacemos en estos devocionales, que todos la necesitamos, ni para qué hablamos de la terapia mental, ni para qué hablamos de la salud mental. Usted no se preocupaba por la salud espiritual, ahora sí que menos por la salud emocional, mental. Le metemos a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro cerebro, por nuestros sentidos, toda la basura que entra. Y por ende, si usted descuida su vida espiritual, si usted descuida su vida almática, ¿será que está bien cuidado su vida fisiológica o su carne, su cuerpo, digámoslo así, que es un templo? Es templo del Espíritu Santo. ¿Para qué es este cuerpo? Para que sea impregnado del Espíritu de Dios. Es el templo del Espíritu de Dios. Pero a veces ese templo, ¿cómo tenemos ese templo? ¿Cómo tiene ese templo? Y le voy a decir, ese templo va a funcionar y lo hemos traído la mayor parte de nuestra vida funcionando mal. ¿Por qué? Porque este templo que es nuestro cuerpo, no lo hemos llenado del Espíritu. No lo hemos nutrido con el espíritu, lo hemos nutrido con otra cantidad de cosas que son perjudiciales. Es tan deteriorado este templo. Cuando yo me di cuenta que yo era templo del espíritu, decía que aquí mora el espíritu, que aquí mora lo de Dios, que cuento. Pero cuando lo entendí, yo decía, uy, yo a este templo todo lo que le hago, yo a este templo le meto uso y abuso de sustancias. Ayer me llamaron y también le conté a los muchachos porque pues, ¿con quién yo hablo esto?
Si yo no tengo con los que yo tengo comunión, comunicación, yo a los primeros que les socializo es a los muchachos de la fundación. Y también aquí les socializo a usted para que usted aprenda, a los papás. Ayer me llamaron de un chico que se voló de la fundación. ¿Se voló cómo? Se le da confianza, se le dice, mire, se le pone otras perspectivas de la vida. Y lo teníamos colaborándole a alguien en el pueblo, en Dagua, y ahí me llamaron que le ha dado 3 sobredosis en este momento. Está con 3 sobredosis. Y me han llamado y todo eso, que por favor, que ayude, que haga. Y entonces yo digo, Dios mío, a mí me pasaba, yo era de lunes a lunes, y a mí también de lunes a lunes de una rumba, me tuvieron que hospitalizar el día lunes, ya mi cuerpo colapsó. Pero este cuerpo está también diseñado que usted no solamente ha usado, sino que ha abusado de este templo. Ha abusado, que no le ha pasado nada, que no se ha destruido, que no ha colapsado. Mire, las drogas, usted no ha mencionado, hoy en día lo que le están vendiendo es basura. Basura, basura. Hoy en día está comprobado. Y si usted no deja que Dios entre en su vida, y si usted no modifica esa conducta, usted va a estar en un factor de riesgo. Cuando yo veo que las personas empiezan a chocar en la fundación, empiezan a irrespetar el sistema de la fundación, las normas, yo puedo decir, no, no le demos importancia a eso, pero yo prendo las alarmas. Cuando la persona no modifica, cuando la persona no corrige, cuando la persona sigue trastabillando en el mismo punto, cuando la persona no realmente moldea ciertas áreas que tiene que moldear. En ningún lado. Nada, nada. Cuando no conquistamos algunas áreas de mi vida. Yo le conté el ejemplo porque yo digo, ayer me conquisté. Ayer el espíritu vino y tuve una batalla y ese espíritu batalló y ganó, me venció, porque mi carne quería odiar, mi carne quería estar resentida, mi carne quería estar enojada, mi carne quería pagar mal por mal, mi carne quería desobedecer lo que Dios decía. ¿Qué dice Dios? No seas vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Y se lo he hecho muchas veces a los muchachos, no ahorita, le coloco ese ejemplo real, vivencial. Usted tiene una lucha entre el bien y el mal desde que se levanta hasta que se acuesta. En la fundación a usted le ponen a prueba todo eso, todo eso, todo eso. Se lo están colocando a prueba a usted desde que se levanta hasta que se acuesta. Y ese es el formato que lo está preparando a usted y donde usted se tiene que dar cuenta si realmente usted está listo para enfrentar la lucha. Si usted en la fundación tiene que dar el 100%, en la calle usted tiene que dar el 400%. Y si ni en la fundación está dando el 100%, no está trabajando las áreas ni conquistando las áreas de su vida que tiene que conquistar, ¿para qué quiere salir a enfrentar lo que tiene que asumir afuera, que es, tiene que dar por ahí el 400%? La calle está muy dura. Yo no sé cómo hay personas que se exponen y quieren ya estar allá. Yo en eso soy temeroso y yo prefiero demorarme, ir lento, pero seguro. ¿Por qué? Y ahí ya voy a entrar en el proverbio 1. Su deseo busca el que se desvía. Mire, a nosotros nos programaron, y quiero que alguien vaya y me busque por allá Romanos 8. A nosotros nos programaron para vivir y para actuar. Ahí tiene la vida y la conducta, para vivir y para actuar por puros deseos. Puros deseos. Y nosotros, hay algo que se llama en la palabra de Dios los deseos de la carne. Si nosotros le damos rienda suelta a los deseos de la carne, yo le digo a los muchachos, ¿cómo nos fue? ¿Cómo le fue a usted dándole gusto a todos los deseos de su carne, complaciendo a su carne? La complacía tanto
que le pedía droga para destruirse y usted le daba gusto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una programación donde todo hay que complacer, la carne. Hoy en día la sociedad, ¿qué es la sociedad? Llenar las personas de complacencia. No queremos que nos exijan tanto en la educación. Ahora toca regalarles el año. No se puede perder el año. No se puede perder el año. Toca, ya no se puede exigir, ya no se pueden enseñar modales, porque ya las personas dicen, no, no me nace hacerlo. ¿Y cómo me van a obligar a algo que no me nace? ¿Cómo me van a obligar a algo que no me nace? Y el Proverbio 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía. Si yo no le enseño a usted esta cátedra y usted no la aplica en su vida, sus deseos y los deseos de nosotros están en la carne. Sus deseos, ¿sabe a dónde lo van a llevar a usted? ¿A dónde lo van a llevar sus deseos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Hombre, uno que me ayude. ¿Sus deseos para dónde lo van a llevar? ¿Para dónde? A desviarlo. No se confunda, no se autoengañe más. Usted va a decir, ah, no, pero estoy bien. El primer mes, el segundo mes. Mire, ¿sabe qué es la fundación? Una batalla continua, donde estamos llevándole a que usted aprenda, entienda que sus deseos lo desvían. Yo quiero, yo pienso, ay, es que yo deseo, ay, es que yo anhelo. Todo eso es la programación que usted tiene y son sus deseos moviéndose. Son sus deseos. Pero el verdadero modelo de Dios, y por eso para muchos es una lucha y es un conflicto. ¿Quién me ayuda a leer Romanos 8? Amén, amén. Desde el versículo 4. Amén, amén. Amén, amén. Versículo 4, pero yo le digo, no, sí que yo voy comentando. Prestémosle atención a esto. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne... Que no andamos conforme a la carne, o sea, deseos, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Al Espíritu. Entonces ya usted ya ve dos estados, la carne y el Espíritu. Sigamos, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea que ahí ya metió el alma también. Piensan, o sea que ya. ¿Cómo están sus pensamientos? ¿O carnales o espirituales? Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En la carne. Y ahora usted va a ver todas esas conductas que Dios habla. Esa es la lucha entre Dios y el hombre. Dios realmente no tiene problema con el diablo. Yo le digo a los muchachos, la lucha está en nosotros. Porque cuando Dios nos dio la capacidad de decidir, decidimos mal, nos dio libre albedrío. Nosotros no elegimos la vida espiritual, sino que elegimos la vida carnal. Y su deseo busca el que se desvía. Y tristemente, cuando elegimos por la carne, mire lo que no lo dice, no lo digo yo, mire, yo le tengo respeto a esto. Y si Dios lo dice, yo digo, tengo que pararle bolas a eso. Y esa fue mi lucha. Mire, en la fundación, ¿sabe qué aprendí yo? A luchar con mi carne. Mire, ayer fui a la galería y los muchachos ayer aterrados, hasta yo aterrado con un micrófono en plena galería, yo haciendo bulla. Y me remonto y me remonto y me remonto.
Me recuerdo que una vez a nosotros nos mandaban a la galería a canjear alimentos. Una vez un líder en la fundación, en la huerta, dijo, tenemos mucho pepino. Ahí les voy a enviar el video. Tenemos mucho tomate, mucha piña. Vamos a la galería y hacemos trueque. Y nos mandaban a hacer trueque en la galería y a mí me daba pena. A mí me daba vergüenza. ¿Usted qué cree que quería? ¿Cuál era mi deseo en esa época? Como 20 años atrás. ¿Cuál era mi deseo? Todo menos ir por allá, pero es que a mí no me pusieron esto y un conflicto. Y vea, 20 años después, esa ida allá, yo les contaba que íbamos con pepino, que íbamos con esos productos que empezamos a producir en la huerta de la fundación dentro de la terapia ocupacional. Y yo le digo que fue tan agradecido eso que llevábamos carne para la fundación. Y en esa época, y también en la época ahora, ver carne en la fundación es una hazaña, es una hazaña. Pero ¿qué le estoy diciendo yo? En la fundación, lo más importante que yo aprendí fue a luchar con mis deseos, fue a luchar con mi propia carne, porque mi carne se irrita, se enoja, quiere pelear, se deprime, quiere tener unas conductas, menos la que Dios tiene, menos la de asumir, menos la de enfrentar, menos la de hacer un compromiso serio, acorde a mi problemática, acorde a la enfermedad. Y mire lo que dice aquí, mire, el 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, el siguiente, 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que aquí ya hay una batalla. Dice, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cómo le fue a usted? Solamente prestándole atención a su cuerpo, a su carne. ¿Le fue bien? Éramos muy carnales, éramos muy materialistas. Solo pensamos en el gym, pero nunca pensamos en alimentar nuestro espíritu. Mire, lo dice Dios, su palabra. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse del espíritu. Y le puedo asegurar que Dios nos dio la capacidad de decidir. ¿Usted quiere ocupar en el espíritu? Dios preguntó. Y pueda que nosotros respondamos, digamos, sí, sí, Señor, yo lo tengo en cuenta. Pero realmente no nos ocupamos del espíritu. Y si yo no me ocupo del espíritu, por alimentar mi vida espiritual, no me preocupo de mi espíritu. Descuido mi espíritu, descuido mi terapia, descuido la teoterapia, descuido lo que hemos aprendido. Yo le doy el mando a mi carne solamente quiere desviarse. Mi carne solamente quiere llevarle la contraria a Dios. Mi carne solamente quiere desobedecer. Mi carne quiere irse a estrellar y mi carne quiere irse a revolcar en lo malo. Por eso a Timoteo le dijeron, ten cuidado de ti mismo. Yo le digo a los muchachos, vea, 20 años de proceso, pero el que más miedo me tengo es de mí mismo. Donde esa carne tome el control, ¿para dónde nos lleva? A desviarnos. Por eso esto es tan desagradecido que usted puede tener 3, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años de sobriedad. Pero si usted le entrega el control a la carne lo va a desviar. Así sea en una entrada y en un segundo. Ahora lo vamos a mirar. Eso es la lucha que tenemos en la fundación todo el día. Que usted ocupe más del espíritu y que usted descuide su carne. Ocúpese más en el espíritu. Y yo veo los reclamos. Nada, hay personas que digan, quiero más de lo de Dios, quiero más de lo espiritual, quiero más terapia, quiero más clases, quiero más aprendizaje, quiero más individuales, quiero más grupales, quiero llenar 3 cuadernos, 4 cuadernos. Todo es carne.
Por nada estéis afanosos, qué has de comer y qué has de beber, qué se han de poner. Mire el afán de la sociedad. A Jesús le tocó Mateo 6. ¿Por qué? ¿Cuál es su preocupación? Mera carne. Y le decía, tan triste, que ayer se ocupó unas horas del día para reforzar, para reaprender un día domingo, para seguir entendiendo y concientizando de lo que hay que modificar. Y le voy a hablar de una conducta que pasa en la fundación, una conducta de las miles de miles que pasan en la fundación, sino que es, los papás dicen, ¿cuáles conductas? ¿Cuáles serán? Y se le habla, se le dice, se le explica. Y me dice el líder, me dice, y por la noche el muchacho, lamiéndose los platos. Nosotros también aprendemos modales en la fundación. Nosotros también aprendemos urbanidad. Aprendemos a sentarnos en una mesa. Aprendemos a esperar. Eso tiene que ver también. Nosotros trabajamos eso. ¿Por qué? Porque a través de esas cosas usted está aprendiendo. Yo busco dar personas integrales, personas que aprendan a vivir en sociedad, a vivir en familia. Y si yo no le enseño y le corrijo ese tipo de cosas a usted, ya es que es unas pautas de vida, de crianza, y a veces toca meternos con algunas áreas del respeto. Yo le digo a los muchachos en la fundación, yo no estoy allá manejando sentimientos. Ayer hablaba con un papá y le decía a mi señor, si no podemos con el proceso de rehabilitación, usted se imagina donde yo le meta sentimientos, ay, que es que el novio de mi hija, que aquí, que allá. El novio tiene que aprender a controlar sus deseos y la novia tiene que aprender a controlar sus deseos. Yo aprendí en la fundación y yo le digo, los deseos carnales, los instintos, ni para qué hablamos de la masturbación. Eso es del espíritu, es de la carne. Pero como usted se ocupa más de la carne, como usted se ocupa más de la carne. Y yo le puedo decir, ese es el autocontrol que necesitamos. Ese es el autocontrol. Si yo no aprendo a ocuparme más del espíritu para que mi carne y mis deseos se apacigüen, créalo que no son pastas, no es el encierro, no es el desconectarlo de su realidad. Apenas usted tenga la puerta en la calle, sus deseos. Yo le digo a los muchachos, digo, muchachos, cuando vayan por ahí por la calle, respetuosos, oiga, quieren desvestir lo que se les atraviese. Y eso tenemos, y esas conductas se trabajan en la fundación, porque se supone que nosotros debemos hacer un trabajo integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces toca llenarle su vida de normas, toca enseñarle a modificar conductas que usted antes, y todo eso lo manejamos, pero pues, mire lo que dice aquí. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué estamos haciendo en la fundación? Enseñándole, creándole el hábito de que usted se ocupe más en el espíritu. Aquí no entra sexo, edad. Todos tenemos la obligación moral de ocuparnos un poco más del espíritu. Porque todos tenemos luchas en esta carne, batallas en esta carne. Y hay deseos que jalan aquí. Hay deseos que jalan aquí. Que a usted le digan que que están entregando maletines de billetes. Maletines de billetes ahorita en el Cerro de los Tres Cruces. ¿Cuántos se quedan aquí en el devocional? ¿Y cuántos se van a recoger los maletines de billetes? ¿Cuántos? Honestamente, ¿qué hace usted? ¿Se queda escuchando la palabra o va a reclamar los maletines de billetes? A duras penas de que era el pastor, porque lo demás se vamos.
Eso fue lo que Satanás hizo con Jesús en el desierto. Nos Todo vamos. esto te daré si postrado me adorares. ¿Pero qué le estaba dando? Lo de la carne. Lo de la carne. Lo de la carne. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso muchos luchan con Dios. Yo tendré mis diferencias. Usted me puede enseñar todo, la educación, me puede enseñar todo. Pero nosotros necesitamos volver a la amistad con Dios. Y usted vuelve a la amistad con Dios, vuelve a la amistad. Dice, los designios de la carne son enemistad con Dios, porque Dios nunca va a poder venir y ministrar su carne. Dios no es carne. ¿Dios qué es? ¿Dios qué es? Espíritu. Y si Dios es espíritu, por eso nosotros tratamos de avivar su espíritu, porque Dios va a venir y va a ministrar su espíritu. Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual y Dios conecta con usted por el espíritu, no por la carne ni por el alma. Dios ministra su espíritu para que su espíritu ministre, alimente, ejercite, nutra el alma y el cuerpo. Claro, viene una persona con cuerpo, pero direccionada por el espíritu. Esa persona direccionada por el espíritu, al espíritu no le gusta el humo, no le gustan las peleas, no es rebelde, no es desobediente. El espíritu actúa correctamente. Esa voz de la conciencia en el espíritu está esa parte, esa facultad, le va a decir, hágale caso a su mamá, hágale caso al líder, hágale caso al pastor, hágale caso al manual, hágale caso a lo aprendido. Sale un depósito, bueno. Porque el depósito de la carne, el depósito que sale, el recuerdo, la memoria de la carne, ¿cuál es? A usted se le olvidan. Mire lo tremendo de la carne. Eso es durísimo. A usted se le olvidan las tablas de multiplicar, pero a usted no se le olvida la ruta de la olla. A usted se le olvida un deber que tenía que cumplir, pero a usted no se le olvida cuántos bolsones se fumó o se olió en la rumba de hace 3 o 4 años atrás. Eso está ahí latente. Por eso cuando yo empiezo a hablar de esos temas de carramanía, de callamanía, de pipología, de que tin de aquí, de que el grasoso, de que el aceitoso, de que como charrasqueado, más de uno empieza, se erizan. De verdad, se mueven fibras. Estamos más predispuestos para lo de la carne que para lo del espíritu. Más predispuestos, más programación hay para la carne que para el espíritu. Entonces, que a usted lo cojan de la carne y lo traten de girar para el espíritu, se arma un conflicto. Y mire lo que dice el versículo, sí, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea que por eso vemos tanta desobediencia en la fundación. Por eso toca corregirle la desobediencia. Porque usted dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Muchos no pueden sujetarse a la ley de Dios, a los proverbios, a las normas, al amor, a la paz, a la obediencia, a la sujeción, a la bondad, al dominio propio, al autocontrol. Al autocontrol. Y eso es tener, esas habilidades debemos desarrollarlas, pero Dios nos ayuda también. Dios nos ayuda. Este es el manual de prevención, este es el manual de usted poder estar protegido y sostener un proceso y no recaer. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, usted en la carne. Muchos están haciendo proceso no de conciencia, muchos están haciendo no proceso espiritual, sino que están haciendo proceso de aguante. Están haciendo un proceso de enmascararse y darle contentillo a su mamá, pero no están modificando nada en la vida, ni la conducta la están modificando. ¿Sabe por qué? Porque solo están pensando en lo de la carne, solo se quieren ocupar en lo de la carne. Cuando usted le daba un gym, cuando usted le daba estudio, cuando usted le daba comida, usted solamente a su hijo estaba pensando en lo de la carne, en lo del cuerpo.
pero muchos de nosotros no le dijimos, pensemos también en el espíritu, ocupémonos del espíritu, porque con un buen jean no evitó que nosotros cayéramos en la droga, con unos buenos zapatos. Pero cuando usted tiene vida espiritual, usted puede resistir una batalla y usted no se vuelve esclavo de nada. No lo esclaviza ni la droga, ni muchas otras cosas que esclavizan al hombre. Hay personas que tienen cárceles emocionales. Si las personas están aquí, yo ayer veía una persona hacerme 25 llamadas un domingo, 25 llamadas. Y le contesté como a las 11 de la noche, porque no ocupado. ¿Pero de qué estoy ocupado yo? De lo del espíritu, de la terapia, del deber, del compromiso, de lo social, de la gente, de los muchachos, de lo que es mi vocación, ocuparme. Así yo esté allá, esos son momentos donde nos estamos ocupando de lo de Dios, si es servir, si es disciplinar, si es orientar, si es guiar, si es ayudar. Ahí estamos ocupados de lo que Dios nos compete. En el caso de los muchachos de la fundación, de la norma, de cumplir, del deber, de recordarle a su carne que ya no tiene el control de su vida, su espíritu, ahora en su espíritu manda el espíritu. Oiga, hay 20 y pico llamadas. Y al último ya le contesté tarde de la noche y le dije, señora, yo no estoy desocupado, son las 11 de la noche y yo estoy funcionando. Ay, pero es que quiero saber cómo está mi hijo. Es que entienda, oh, Matías, yo la entiendo, mamá, pero si usted no tiene autocontrol, usted no le va a dar autocontrol a su hijo. Si usted no aprende a ocuparse del espíritu y el espíritu le va a decir, repose en Dios, le va a decir el espíritu. Si usted no aprende a reposar, y eso es una cárcel emocional, eso es una esclavitud. La cárcel no es ni la Fundación, ni Villanueva, ni la de Jamundí, donde hay unos barrotes que la gente no puede salir. Ustedes, hay muchos encarcelados en el alma, presos de sus emociones, esclavos de sus emociones. Ocupémonos del espíritu y dejemos que Dios tome el control de las cosas y dejemos que Dios nos guíe y dejemos que Dios nos oriente. Y dejemos que el Señor nos lleve de su mano. Sí, uno de los frutos del espíritu es la fe, la confianza. Y si no creemos que estamos en las mejores manos, cuando yo desconfío de Dios, oiga, yo desconfío de Dios a veces, porque a veces se me olvida que Él tiene el control y meto yo la mano, y me doy cuenta que Dios cuida mejor que yo. Mis hijos se van, Dios están en tus manos, tú cuidas mejor que yo, por favor. Te suplico que me los cuides. Y yo no estoy cada 5 minutos llamando a preguntarle. Pero mucha carne y poco espíritu. Perdóneme, el devocional de hoy es más espíritu y menos carne. Y sigue diciendo, perdóneme, mire, ay, no me alcanzó el tiempo para hablar de lo de los frutos del espíritu. Gálatas 5, dejémoslo para mañana. Gálatas 5. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Esa es la terapia en la fundación. Llevarle a muerte todos sus deseos carnales, porque esos deseos lo único que lo llevan a ustedes a pecar. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su espíritu que mora en vosotros. Y espíritu está en mayúscula, o sea que es el espíritu de Dios. Si el espíritu de Dios fue y sacó al Hijo de allá, de la condena, él lo descendieron a los espíritus encarcelados, lo levantó, lo resucitó, lo mostró en cuerpo glorioso. Si el Espíritu de Dios hizo eso con el Hijo de Dios, que aunque lo crucificaron, no lo pudieron derrotar. Antes eso sirvió para mostrar la victoria. Si ese Espíritu está en usted, y por ese Espíritu Jesús, Moisés, Abraham, David, Josué, pudieron enfrentar todas esas luchas. David cuando venció al gigante. La historia, la Biblia es un libro de historia, donde nutre su espíritu y su fe, y donde le dice, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Si Moisés pudo abrir el mar rojo y pudo pasar en seco con un pueblo, yo le digo, Señor, yo también voy a poder pasar el mar en seco, así sea turbulencia, así venga Faraón y los de ellos, así vengan las pruebas, las luchas, las invitaciones a lo malo, lo vamos a poder vencer. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Si usted no es deudor de la carne, ¿por qué quiere pagarle tanto a la carne? Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vea, si usted sigue alimentando sus deseos en la fundación, si usted sigue alimentándole papá, mamá, solo a su hijo la carne y no el espíritu, déjeme decirle que aquí en la Biblia dice moriréis. Déjeme, yo le digo hoy en mis palabras, no va a pasar nada con usted. Y ese es el conflicto que tenemos, por eso somos los malos, porque le decimos no a la carne y sí al espíritu, porque su voluntad es sí a la carne y no al espíritu. Y con pena de dolor nuestra responsabilidad moral y nuestro compromiso con Dios es que así a usted no le guste. Toca decirle sí al espíritu y no a la carne, no a nuestros propios deseos. Sus deseos están en su casa, sus deseos están con sus seres queridos. Y ahí es donde nos tenemos que atravesar. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, no va a pasar nada. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En la carne usted recibe esclavitud, en el espíritu usted recibe adopción. ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál queremos? Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es el padecimiento? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es lo duro de la fundación? ¿Sabe qué es lo duro? Morir a mi carne para vivir en el espíritu. Eso es lo duro. Porque todo el tiempo nos tenemos que meter con sus deseos. Hoy deseo acostarme. Mi deseo hoy no me quería parar. No es que me acosté como casi a las 2 de la mañana. Mi deseo no quería eso, pero mi espíritu sí. Y hoy me doy cuenta que yo necesitaba esta palabra. Hoy me doy cuenta que mi espíritu necesitaba este alimento, necesitaba este refrigerio, necesitaba esta fortaleza. Aquí Dios hoy nos equipó para enfrentar nuestra propia carne y para convencernos de que lo que necesitamos es alimentar más nuestro espíritu. Amén. 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 Su deseo busca el que se desvía. Nosotros no lo queremos desviar a usted. No lo queremos desviar. Yo he tenido muchachos que los he parado al frente de la casa. Carlos Dorado, no sé si está aquí. Dorado iba a citas médicas al frente de la casa. Sí, apóstol. Al frente de la casa. Dorado, su deseo quería ir a saludar a su mamá. Claro, yo pasaba por el frente. Pero ¿qué le decía el espíritu? ¿Qué le decía el espíritu?
el espíritu que obedeciera, que pues la carne sí me decía que rimara, pero no, yo no lo hacía. Y muchos le dan deseo a la carne bajo cuerda, al escondido, falsamente, hipócritamente. Y el problema no era con la fundación o con Matías, el problema es con Dios. Él podía rimar. Yo lo mandaba solo, ¿no, Bravo? Yo lo mandaba solo, ¿no? El que le hacía el Sí, examen mi era la apóstol. conciencia. Sí, Una o dos veces lo mandé 1 de mayo. acompañado, después lo mandé solo. Y yo le decía, ¿pasó el examen? Su conciencia es el que califica, no Matías. A mí me voltean, al líder lo voltean, al terapeuta lo voltean, al profesional lo voltean, pero de su conciencia usted no la puede arrancar de usted. Y él me decía, duro, llegaba a la fundación, me decía, duro porque yo veía esa casa, yo sabía que allá me iban a atender como el bebé de la casa. Y no entrar apóstol ahí, a mi propio, una vez me todo bravo. Y como, y este apóstol, y yo cómo no voy a poder arrimar si es que estoy al frente y. Yo le decía, tranquilo. ¿Y hoy vive en su casa o no? Sí, claro. Pero había que pagar el precio y había que recordarle a nuestro ser de que el que manda no es nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras pasiones. Nosotros ahora somos direccionados no por la carne, sino por el espíritu. Claro, mamá, su carne se le mueve. Yo sé que usted quiere salir corriendo y si yo le digo que hoy hay visita, así usted tenga que dejar lo que tenga que dejar, usted sale disparada para la fundación, para abrazar a su hijo, para hacerle el desayuno a su hijo. Claro, porque es que accesa a su carne. Pero usted también tiene que a veces crucificar la carne. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Y la carne hay que crucificarla para que podamos vivir en el espíritu. Y esa es la fundación, esa es la terapia. Todos los días enseñarle a usted a que crucifique su carne en todas las áreas de su vida. Y entre más las crucifique usted, más victorias tiene usted sobre sí mismo. Y esas victorias son las que van a hacer que usted lo respeten afuera. ¿Lo respete quién? Los malos, los bravos, no. Lo respete ese mundo oscuro de la drogadicción, ese mundo de tinieblas, ese mundo que quiere volverlo a esclavizar a usted. Pero ¿sabe por dónde nos esclavizan muchas veces? Por nuestros propios deseos. Su deseo busca el que se desvía. Por eso nosotros no le alimentamos a usted los deseos ni la carne, le alimentamos el espíritu. Y esa es la lucha que tenemos. Ese es el conflicto de los papás, que la carne de ellos quiere ir a abrazar todos los días al hijo. Pero el espíritu dice, déjalo allá, suéltalo, entrégamelo, dice Dios, para que lo obren. Por eso a veces se nos salen las cosas del control. A veces yo veo que hay cosas y yo digo, es Dios obrando. Un ejemplo, yo el otro día llegué a una cita y entonces me dijeron en la clínica tal. Y yo no sé qué me pasó y yo me fui para otra clínica. Me dijeron en la clínica tal que queda en el sur. Y yo me fui para la clínica tal que queda en el norte. Y el muchacho iba a una cita médica y allá estaba, era toda la familia. Querían alimentar la carne, los deseos. Y yo dije, pero Dios mío, ¿yo por qué me fui para el otro lado? Y me pegaron una vaciada y una regañada. Yo dije, pero Dios, usted sabe por qué lo hizo. Porque no quería alimentar la carne, sino que nos quedara una enseñanza espiritual. ¿Por qué permitiste que Matías cambiara la dirección? Porque a veces no nos ocupamos del espíritu. Mucha carne, déjeme decirle. Yo busco y lo que Dios quiere es que salgan de la fundación personas espirituales, personas que amen la palabra de Dios, personas que amen ser mejores, personas que busquen transformar, que busquen conquistarse a sí mismos. Porque aquí podemos poner la Biblia y tenerla debajo del brazo y usted la puede mandar en las cosas, pero no va a pasar nada y nos vamos a desilusionar. Su carne lo va a desviar. Mire, la carne lo desvía tanto a usted que no se le puede pasar ni un aparato tecnológico, porque es tentado ahí mismo a escribir. Es prohibido y lo prohibido es lo que más hacemos. El tinto, el café, la norma, el principio, el respeto, los parámetros, los lineamientos. Nuestra vida y nuestra conducta, así no nos guste de aquí en adelante, está direccionada por eso.
Ya no nos mandamos nosotros, ya en nuestra vida manda alguien. Y nuestra conducta está direccionada por alguien. Mire a ver quién es ese alguien. O Dios, o la norma, o la terapia, o la literatura, o los principios, o los proverbios. Pero yo le recuerdo a mi carne que ella ya no manda, manda el espíritu. Porque si yo le entrego el control a la carne, me tira mal. Me mete por caminos que, mientras que el espíritu siempre va a querer agradar a Dios y siempre va a querer ofrecerme unas mejores expectativas de vida. Al espíritu no le gusta el humo. Al espíritu no le gustan muchas cosas, eso le gusta a nuestra carne y por eso toca crucificarla. Familia, Dios los bendiga. Espero que les sirva esta reflexión, este ejercicio espiritual, que mediten en él, que no se paren de la silla y ya vayan a hacer todo lo contrario a lo hablado aquí, sino que esta palabra esté presente, que sea un sustento para toda la batalla del día. Crea lo que se para ahí y ahí va a tener la lucha. Carne versus espíritu, pero usted verá quién le da, para dónde se va, de qué se va a ocupar, o del espíritu o de la carne. Que Dios nos ayude a ocuparnos más del espíritu. Dios los bendiga. Feliz resto de día. Nos vemos mañana nuevamente en el devocional. Abstenga su carne de saludar hoy. Abstenga su carne, crucifíquela. Crucifíquela. Ni salude, ni diga, bueno, buenos días, como para que alimente por ahí. Ay, ahí está mi mamá. No. Abstengámonos hoy. Esa es la lucha. Ese es el aprendizaje. Abstenernos de nuestros propios deseos. Esa es la terapia. Abstengámonos hasta de saludar. Amén. Entonces, Amén, familia, apóstol. Dios ese lo es el bendiga. ejercicio. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Amén, Muchas apóstol. bendiciones para todos. Gracias.